Comenzamos entonces el episodio 1 de la historia de Magallanes, la historia del futuro de Magallanes. Es importante entonces poder aprender los personajes, las fechas, los acontecimientos que pasaron en esta parte del mundo, esta parte austral del mundo. Como mencionaba en la introducción, vamos a hablar primeramente de la colonia penal, colonia que se estableció allá a mediados del siglo XIX, estamos hablando, insisto, la fecha específica, en 1848, donde también se fundó la capital de Magallanes, que es Punta Arenas, ¿ya? Conocida también como Sandy Point, en inglés, también conocida como Punta de Arena, ¿ah? No, después, en 1850, se estableció como Punta Arenas, es decir, tiene ya más de 175 años donde está establecida esta ciudad austral, capital de Magallanes en este momento, que primeramente también se llamó en un momento dado Magallanes. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esta situación específica y poder ver lo que es esta región de Magallanes, particularmente lo que es Magallanes en su historia. Tanto vamos a abarcar Magallanes como Antártica. Uno de los personajes claves es José de los Santos Mardones. José de los Santos Mardones era un militar conocido también para la élite militares que habían en esa época. Recordar que en el siglo XIX, al comienzo, ya partiendo los siglos empiezan en 1800, en este caso 1801, siempre los uno va a marcar los siglos. Comenzando el siglo decimonónico o siglo XIX, empieza la primera etapa con las guerras de las independencias. Chile en ese aspecto va a ser protagonista de esta guerra de independencia. Se separa de su dominador casi por 3 siglos o más, que es España, el reino de España, la monarquía española. Se separan de ellos. Siempre la monarquía tenía acá gobernadores y Chile opta por una república, una cosa pública, una cosa distinta de lo que eran las monarquías españolas. Pero tuvo más de 300 años las monarquías instaladas, desde, insisto, la época de Hernando Magallanes, la época de Cristóbal Colón, la época de Sebastián Elcano, y podemos nombrar mucho más que eran monarquías, ¿no? Ahora va a ser una república independiente. Bueno, José de los Santos Mardones fue uno de aquellos que apoyó la independencia, primeramente no de Chile, sino de Argentina. Argentina, de alguna manera, con el general Belgrano a la cabeza, empezó una guerra también contra los españoles. ¿Ah? Esta situación fue apoyada entonces por José Santos Mardones y no solamente se quedó ahí, comandada por el general San Martín, José de San Martín, aquel que liberó a Argentina de los españoles. Pero ¿qué podemos decir de Chile? Bueno, Chile empezó también a compartir esta alianza, se forma un ejército libertador independentista entre José San Martín con Bernardo Higgins. Anteriormente estaba también Miranda por parte de Venezuela y otros próceres que en definitiva empezaron a establecer la independencia. Podemos mencionar a Simón Bolívar, podemos mencionar a Miranda en Venezuela, podemos mencionar también a José San Martín, a Bernardo Higgins acá en Chile. Bernardo Higgins también, que una de las personas que estableció este encuentro también con la independencia, también está José Miguel Carrera, no hay que mencionar, había una pugna también entre ellos. Bueno, volvamos entonces en este caso, volvamos a José de los Santos Mardones. José de los Santos Mardones entonces tiene un sistema en el cual es un militar, forma una colonia penal, y eso es importante, es un centro, un lugar donde va a establecer y va a primar los militares, ¿para qué? En la función de gendarmes, ¿ya? No en la función de personas que eran vinculadas al ejército, soldados, no.
Recordar que primeramente se formó en esta región Fuerte Bulnes, ¿ya? En 1843 se formó un Fuerte Bulnes con la idea de O'Higgins, con la idea de Manuel Bulnes también, que estaba gobernando en esa época, Manuel Bulnes Prieto, y por lo tanto empezó esta situación a formarse el ejército por un lado que hacía de gendarmes, cuidando a los presos, pero se empezó a establecer y condenar a muchos presos también que llegaban acá como relegados, es decir, se les condenaba, esta era una situación de prisión que pasaba, no era algo novedoso solamente acá en esta parte del mundo, sino a nivel también iniciático en esta parte del mundo de América. ¿Ah? Pero en otras partes pasaba, también habían centros, colonias penales, como pasó en Australia, como pasó en Nueva Zelanda, como pasó en ciertas regiones aisladas del mundo, como pasó también acá en Chile con la isla Juan Fernández. También fue un centro de reclutamiento penal, donde se cumplía una pena por parte emitida por la autoridad. Bueno, en ese momento entonces esta colonia penal pertenecía a la República de Chile. ¿Ah? Chile ya había hecho todas las gestiones, había nombrado a José los Santos Mardones como militar, mencioné, y no solamente estuvo en la guerra de independencia, sino también empezó a consolidarse. ¿Ah? Él participó, por ejemplo, en la batalla de Maipú, otra situación también donde apoyó a O'Higgins, Bernardo O'Higgins Riquelme, para poder lograr la independencia. A tal punto que Marcos del Porn, este militar español, tomó prisionero también a José los Santos Mardones y lo envió a una isla que era establecida también como colonia penal de sanción, era la isla de Juan Fernández. Ahí estuvo recluido, sancionado, conoció a otros militares, conoció también a otros separatistas, independentistas de la época, para establecer que Chile fuera una república donde fuera gobernada desde Santiago. Y esa siempre fue la impronta primera, por parte de algunos. Otros optaban por Concepción, principalmente Manuel Bulnes, que era de esa zona, de la zona del Biobío. Ahí querían establecer, era la situación en la capital geográfica del momento, pero Concepción quedó en el sur, quedó desplazada y se instaló todo en Santiago de Chile. ¿Ya? José de los Santos Mardones entonces empieza a gobernar, empieza a cambiar desde Fuerte Bulnes, que era un centro donde estaba Punta Santa Ana, ahí se formó el fuerte, un fuerte al estilo de la época, con construcción de madera, con cañones, era un fortín, donde en definitiva era el destacamento sur, y después Punta Arenas lo inició a ser el destacamento norte. Aquí se va a empezar a fundar y empezó a hacer las instalaciones, primeramente el Palacio de Gobierno, donde estaba José de los Santos Mardones, se empezó a construir y establecer, hay edificios entonces gubernamentales, se va a establecer también la iglesia, era importante poder construir una iglesia, la iglesia católica era muy importante en esa época del siglo XIX, por lo tanto va a haber también una persona que va a representar a la iglesia, que va a ser el capellán, que va a ser también el sacerdote, que va a no solamente hacer misa, sino también a realizar aspectos educativos. Y se va a formar la escuela. Ya en 1848 va a haber una escuela pública donde en definitiva se va a establecer esta situación por parte del gobierno nacional, pero también aquí formando a nivel local. José los Santos Mardones va a tener personas que lo van a apoyar, ya tiene al gobierno nacional de Chile, gente, insisto, vinculada a ello, y no solamente en Chile, vuelvo a decir, Belgrano fue uno de los grandes colaboradores de José Santos Mardones. Pero también va a tener posteriormente detractores, gente le va a gustar. ¿Y quiénes son ellos? Gente vinculada también al mundo militar o gente que está siendo condenada a nivel nacional. Muchos van a también a sublevarse, van a hacer motines, van a tener... que en definitiva son gente que se va a revelar a la autoridad que está establecida por José de los Santos Mardones. José de los Santos Mardones también lo que va a hacer es poder ordenar un poquito acá, no un poco, va a hacer harto el orden acá en Punta Arenas y en definitiva establecer sus calles principales. Una de ellas va a ser la actual calle Magallanes, ¿ya?
y donde se va a empezar a construir. Hoy día, si uno va a la avenida Cristóbal Colón con Magallanes, ahí se encuentra también la parroquia María Auxiliadora. Desde ahí comienza a construirse los edificios. Edificios que van a ser no de material sólido, sino material liviano, maderas. Va a haber gente especialista para poder construir e instalar lo que era la construcción de esa época. Pero importante es también señalar que se construye los edificios gubernamentales primeramente, después obviamente van a construir también las más casas, pero necesitaban también poder comer, alimentarse, tomar agua. Bueno, el agua salía principalmente del río del Carbón, o posteriormente conocido como río de las Minas. Este río va a ser muy importante porque va a ser la fuente de primeramente las aguas que van a fluir. Siempre en las grandes ciudades se construyen cerca de un río. Pasó con, por ejemplo, ciudades importantes en Europa, el río Danubio, en China el río Amarillo, y así sucesivamente, siempre al lado de una ciudad, un río. En este caso era el río Las Minas, que va a tener ciertas complicaciones también el río Las Minas. Muchas veces se va a desbordar, después se puede colonizar, pero a transcurso después de los siglos, más en el siglo XX. Primeramente ahora va a ser fuente de agua potable, agua que pueda consumir el ser humano. Y necesitamos también comer. ¿Y qué había que hacer? Sembrar. ¿Qué es lo que sembraban en esa época? También ciertos tubérculos, ciertas legumbres. Desde la goleta Ancud habían llegado ciertos animales también de Chiloé, cerdos, gallinas, algún tipo de animal que se consumían en la época. Las ovejas van a llegar después, van a llegar no de Chiloé principalmente, sino, de igual van a llegar alguna oveja, pero la parte principal va a venir de la isla Falkland o Malvinas, y esas van a empezar, no solamente va a ser consumo humano, sino también para hacer una producción posteriormente, ya en el siglo, principalmente al fines del siglo XIX, van a poder producir también lo que es la carne, la lana, todo el tema ovino, para poder subsistir y también producir a nivel económico y exportarlo para otras partes del mundo, precisamente los ingleses, que son muchos consumidores de esta carne apreciada. Por lo tanto, empieza ya a producirse un florecimiento de palacios bastante bien construidos. Van a empezar a venir la emigración posteriormente. Principalmente Chile le interesa la migración europea. Era la usanza de su momento, pero un grupo importante de migrantes vienen también de Chiloé. Precisamente fue, insisto, el inicio con la goleta Ancud, liderada con Juan Williams, o John Williams, era un descendiente inglés, donde va a tener una participación importante en esta construcción ya de esta capital de Magallanes. ¿Y se centra solamente en Punta Arenas? Hasta el momento sí. No va a existir ninguna ciudad más importante de la época, sino a fines del siglo XIX, ya en 1890, 94 específicamente, va a estar Puerto Porvenir. Pero en ese momento era el centro de lo que era Sandy Point, Punta Arenas, Punta Venenosa, donde en definitiva era el antiguo refugio militar que se copió desde Fuerte Bulnes. Fuerte Bulnes va a ser muy importante ya en 1843. Por lo tanto, sigue avanzando, sigue gobernando José de los Santos Mardones. Ya, insisto, tiene un recorrido en tanto a nivel militar. Él participó en muchas batallas, en esta gran guerra de la independencia contra España. Y en definitiva los países empezaron a establecer los límites. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a ser la autoridad? Hasta el momento, insisto, Magallanes está sometida a lo que establece a nivel de Santiago. Hasta lo establece primeramente el Ministerio de Marina. La Marina va a empezar a tener... Porque esta zona, porque recordemos que Punta Arenas está literalmente al lado del Estrecho Magallanes. Y el Estrecho Magallanes, en ese momento, era el único paso internacional importante de estas latitudes. No existía el Canal de Panamá, existía el Estrecho de Magallanes, donde pasaban todos los barcos en forma obligada. Pasaban por el Estrecho de Magallanes o pasaban directamente al
al canal al Cabo de Hornos, o el paso Drake, ¿ah? El paso Drake, el mar de Drake, ¿ah? De Sir Francis Drake, este corsario inglés que ya en 1500 tomó control sobre esas latitudes importantes. Entonces, o Estrecho Magallanes o Cabo de Hornos como paso también de interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico y el Atlántico. Siempre se manejó esta región, siempre es trioceánico, 3 océanos, Pacífico, Atlántico y el mar austral o antártico, que es muy importante. Ya en esta época ya habían expediciones antárticas, ya había pasado muchas expediciones, principalmente los ingleses. Ya en el siglo XVIII empezó, estamos en el siglo XIX. Por lo tanto, tiene un tema relevante para esta región, el tema marítimo, que entonces en forma natural la Armada de Chile va a tomar el control, pero insisto, primeramente va a estar quedando en manos de este militar, de este soldado. ¿Por qué? Porque Fuerte Bulnes fue fundado también con militares, ¿ya? Uniformados militares, que, insisto, cumplían más que parte del ejército, cumplían funciones de gendarmería, de custodio de los presos, ¿ya? Y a nivel judicial se va a establecer prontamente en el siglo XIX, que hasta los días de hoy dura, el Código Penal. Se empieza a construir ya el Código Penal, empieza a pensar en el nivel de Santiago cómo va a ser estos lugares de colonia de sanción. Entonces, la primera formación va a ser presos con sus familias, ¿ya? Estos van a estar en libertad. No es una prisión, no es una cárcel con murallas, con muros, no, es en libertad acá en Magallanes. Los soldados cumplen funciones también de gendarmes, vuelvo a decir eso. Y por lo tanto, si algún preso quería escaparse en algún barco, alguna embarcación o salir caminando de acá, si lo hacía y no cumplía su pena, se aplicaba la pena de muerte, que era algo habitual en ese momento, e incluso después se va a regular esto por ley. Pero en definitiva, se aplicaba la pena de muerte y no podía irse a enterrar su cuerpo ahí. Pasó muchas veces, o se desterraba. Si se desterraba muchas veces, pasó también desde el siglo XVI en adelante, se hacía esa situación y a su suerte, si comía o no comía, era una situación que se enfermaba, no tenía atención médica, por lo tanto quedaba como un animal salvaje a su suerte, y en definitiva él tenía que ver cómo podía vivir o morir. Por lo tanto, José Los Santos Mardones tomó el control de esta región junto con militares que tenían que hacerle leal a él, junto con el tema administrativo. Estaba construyendo esta ciudad, insisto, José Los Santos Mardones, quien también lo apoyó harto en esta construcción. Patricio Lins solo de Saldívar. Patricio Lins también va a ser el que posteriores, todo esto van a empezar a participar en otras guerras importantes. Y la guerra, estamos hablando de matar personas, de herir personas, de tomar control de sus bienes. Esta guerra va a tener después la guerra del Pacífico. Patricio Lins va primero a establecer barcos que llegan desde Valparaíso con las embarcaciones, con la alimentación, con los medicamentos, con los enseres, todo lo que era. Y va a estar Patricio Lins. Y Patricio Lynch, de alguna manera, va a apoyar a José Los Santos Mardones. Eran, insisto, de la misma casta y elite que había a nivel nacional. Después vendrán los nietos, después vendrán los hijos, pero en definitiva se sigue construyendo. Primeramente, insisto, 1843, Fuerte Bulnes. Ahora va a ser Punta Generosa en 1849. Punta Arenas, 1850. 1850. Ya estamos a mitad del siglo XIX. ¿Dónde qué pasaba en el mundo? En el mundo se empieza la industrialización fuerte. Ya estamos fuertemente en Inglaterra con la revolución industrial. Por lo tanto, ya va a pesar y va a masificar, va a ser una masificación fuerte de los barcos a vapor, posteriormente los trenes, posteriormente todo lo que tenga maquinarias agrícolas, industriales. Empieza la revolución industrial fuertemente, que empezó en el siglo XVIII para algunos y empezó a consolidarse más en el siglo XIX. Por lo tanto, ya Chile, no solamente hasta Puerto Montt,
sino es ahora hasta Punta Arenas. Punta Arenas ya está siendo consolidada, construyéndose más, se hizo una plaza, se empezó a delimitar las cuadras, más edificios, se empieza a consolidar como ciudad. Pues primeramente un pueblo rural, donde empezaron también a sembrar, en el cerro. El actual Cerro de la Cruz era el Cerro de las Siembras. Se empezó a hortalizas, vegetales, todo lo que se podía de la tierra. La tierra donde había nieve, algo que es importante hoy día quizá no lo comprenda un joven del siglo XXI. Había nieve, había situaciones donde tenían que vivir y por lo tanto en una rigurosidad de frío. Por lo tanto, ahí Santos Mardones tuvo una situación, José de los Santos Mardones tuvo una situación de control muy fuerte en también la disciplina, en la sanción. Seguía por ahí una situación de control penal, no había tanta libertad. Y seguía también la relación no solamente con extranjeros que venían de los barcos, sino también con pueblos originarios que estaban acá, pueblos indígenas, como eran también los Aoniken, o los Patagones primeramente. Había una relación con ellos, comercial, también de imponer su situación de las armas, de control, pero con los Aoniken empezaron a tener una relación. Esa era la Patagonia. Ya posteriormente van a tener relaciones con los Selknam, poco más, y también con los Yaganes en este siglo XIX. Pero principalmente los Aoniken, los Cahuéscas, más después yendo hacia Puerto Den, lo que era hoy día la provincia de Última Esperanza, pero principalmente va a tener una relación con los Aoniken. Un grupo muy importante indígena, que ellos conocían en un grupo terrestre, no marítimo, sino terrestre. Ellos cazaban, el guanaco era muy importante en su dieta, en su alimentación, en su vestuario. Se le conocía como los Aoniken de la época, insisto, ya desde 1500, donde pasó por el estrecho Magallanes, eran conocidos como los gigantes. Claro, tenían una altura mucho más que cualquier español o europeo que llegara a esta zona. Eran gigantes, y la verdad eran grandes para la época. Tanto hombres y mujeres eran altos, eran robustos, eran gente que cazaba también animales, insisto acá, también mamíferos, pero también incluso también iban, entre comillas, de safari marítimo, donde cazaban ballenas, focas, todo lo que posteriormente en el siglo XIX se permitía. Concepto animalista ni siquiera existía ya, eso era. El animal era para comerlo, consumirlo y vestirnos con sus pieles. Por lo tanto, esta relación empieza a gestarse entre el mundo indígena, que para ellos era invasor y llegar a su territorio, pero si no se sometían al gobierno local, podían pagar las consecuencias a nivel de castigo. ¿Qué pasaba con la gente también que vivía acá? Algunos que llegaron tenían que estar dentro de la línea de José de los Santos Mardones, que era la línea de la República de Chile, que era la línea de lo que quería la élite, la oligarquía también de Santiago, porque ellos se impusieron por sobre todas las regiones. La única, ya después de 1823, cuando O'Higgins tiene que abdicar, ¿por qué lo hace? Porque las otras provincias, insisto, o regiones, la conocía hoy día por regiones, se le fueron en contra a O'Higgins. En 1823, Bernardo O'Higgins estaba gobernando antes de pasar a todo esto. Y las provincias, Serena, Concepción, Coquimbo, le dijeron: señor O'Higgins, usted no quiero que siga más gobernando de Santiago, que le voy a colocar nuestra gente. Los empresarios, la gente pudiente regional le dijeron: señor O'Higgins, se va. Y pasó eso. Dejó el poder y fue exiliado al Perú. El virreinato del Perú que había existido antes, donde gobernó su padre por muchos años, Ambrosio O'Higgins, que en todo paréntesis no conoció casi a su hijo, 2 veces lo vio, y por eso Carrera le decía en forma despectiva e hiriente el guacho Riquelme. Por lo tanto, se sigue construyendo acá en esta parte austral del mundo, con colonia penal, una colonia libre, al aire libre, pero era sanción igual, era castigo igual,
estar en esta zona, principalmente alguien que vivía en Santiago, Concepción, Coquimbo, y enviarlo acá, era la pena del infierno. Era una situación dolorosa, porque estaba alejado de su familia. Por lo tanto, era una pena, tema penal, castigo, sanción. ¿Ah? Te vamos a mandar a la punta, ya no de acá del cerro, sino a la punta del mundo, afuera, donde vas a morir. Y si no tienes las condiciones económicas bien, vas a morir de frío, vas a morir de hambre, vas a morir de escasez, vas a estar precario. Ese es el castigo. Bueno, así. José de los Santos Martel, ¿por qué tomó la gobernación de Magallanes? Porque le convenía de alguna manera tener el control. Él quería también, se había repartido todo a nivel de con sus compañeros, O'Higgins, San Martín, Belgrano, todos ya tenían todo su liderazgo. ¿Dónde podía tener algún desarrollo? Acá la parte de Colfín del Mundo. Bueno, eso pasó con José de los Santos Mardón, empezó a construir, empezó a gobernar, empezó también a amansar fortunas. Toda esta gente empezó también a tener fortunas sacadas primeramente de las tierras empezaron a tomar el control de las tierras, el oro que sacaban de alguna manera primeramente del río Las Minas, el carbón para poder tener combustible, y también el naufragio de muchas embarcaciones se quedaban con todo lo que podían pillar a su paso, porque en definitiva era una vida donde se podía hacer mucho porque no habían ciertas normas. Aquí el que ocupaba, el que tenía todo el control, tanto a nivel de familiar como a nivel también social. Así que los Santos Mardones también empezó a florecer, empezó también a pasar la cuenta a aquellos que se lo oponían, sea de la etnia que sea también del lugar, del origen de cualquier persona. ¿Ah? No habían tanto extranjeros acá, habían chilenos, insisto, que venían, tomaban el control, fueron los primeros, pero lo que más había también eran presos, eran personas condenadas. ¿Ah? Quizá el concepto preso no refleja bien lo que había acá en Magallanes, porque insisto, era una pena en libertad, pero estaban sancionados igual, castigados, ¿ah? Relegados del centro de control de Santiago, de su familia. Aquí no había nada para poder hacer en forma, insisto, visible, ¿ah? Pero de momento se descubren muchas cosas interesantes acá en Magallanes. Por lo tanto, los que empezaron a gobernar empezaron a tener este control a nivel de Magallanes. Va a empezar a florecer, va a empezar a tener más control, ya estamos en 1850, empieza a comenzar el siglo XIX. Y el siglo XIX, insisto, todavía tiene importancia mucho el estrecho de Magallanes como paso de los barcos, las embarcaciones. Muchos barcos van a pasar, de distintas nacionalidades, franceses, estadounidenses, ingleses, para qué decir una gran cantidad, chilenos mismos de la Armada, que ya la Armada tenía una situación importante por aplicar. Por lo tanto, acá se empieza a consolidar una parte que va a ser vinculada con la República de Chile. Y el otro lado de la cordillera, que aquí no hay cordillera, en esta zona no hay una cordillera física, pero allá en el otro lado más hacia el este está floreciendo lo que es la República Argentina. Y va a haber conflictos entre Chile y Argentina en el siglo XIX. Bueno, ¿quién es quién esto? ¿Ah? Empieza la repartija. Cuando empieza la repartija, empieza también a haber un conflicto entre estas tierras, este mar, el control sobre el estrecho de Magallanes va a ser importante. ¿Quién lo va a hacer? ¿Los chilenos? ¿Los argentinos? ¿Los ingleses? ¿Los franceses? ¿Los italianos? ¿Los suecos? ¿Quién va a controlar el estrecho de Magallanes? Ahí Chile va a decir, no, nosotros queremos el control. Vamos a ver qué pasa también. Va a haber tratados internacionales, etcétera, pero sin dejar de haber pugnas, conflictos entre naciones también que nacieron de los españoles. ¿Ah? Por lo tanto, se viene un siglo interesante. ¿Ah? Así que vamos a dejar hasta acá, hasta José de Santos Mardones, y vamos a hablar después de otro gobernador que le continuó para poder ahí seguir analizando este inicio de esta colonia penal en Magallanes. Nos vemos.
hasta otro episodio y espero que hayan disfrutado de este comentario histórico de la región de Magallanes y Antártica. Vamos a hablar de Antártica. También va a tener mucha importancia tanto para este siglo, principalmente el 20 y el 21 que estamos.